Espíritu fue una hermosa palabra a la cual el Espíritu Santo me guiaba, me llevaba a vivir una vida de esta manera. Espero que sea de bendición para tu vida. Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amiga y hermana Joana Núñez, y el día de hoy te vengo a compartir una hermosa palabra que lleva por nombre Viviendo en el Espíritu. Esta palabra la podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 27. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta hermosa palabra habla a mi vida como hija de Dios y a todo aquel que está en Él, a todo aquel que está en Cristo, a todo hijo de Dios, haciéndonos saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues como hijos de Dios, Él nos manda a vivir de esta manera, viviendo en el Espíritu, haciéndonos entender que esta es nuestra nueva manera de vivir. Él nos manda a vivir una vida en el Espíritu.
porque dice su palabra que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto quiere decir que solamente Cristo Jesús nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Porque el andar en la carne es estar en la ley del pecado y de la muerte. Pero el vivir en el Espíritu te hace andar en la ley del Espíritu de vida. Y esta palabra hace referencia a estas dos leyes, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado de la muerte, haciendo referencia en que una ley es Cristo Jesús y la otra la muerte. Al entender estas dos leyes me llevaron al inicio de todo, al principio de la fundación, a la creación y en especial a Adán, a cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. Y en Romanos 5:12 lo podemos ver. Y esta palabra nos dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto quiere decir que a causa del pecado del hombre de Adán, fuimos llamados pecadores. Pues dice su palabra, todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y en este mismo capítulo nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta ley de la cual nos habla Romanos 8:2, la ley del pecado y de la muerte, es esta que viene de Adán, del origen de él y de todos nosotros, pues así lo establece la palabra, el pecado del hombre. Es como decir, todos fuimos Adán. Y volviendo a Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley, dice que era débil para la carne. Habla de la debilidad que hubo en el hombre para pecar. Entonces dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de hombre, en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condena el pecado en la tierra. A causa del sacrificio en la cruz del Calvario, venimos a adquirir la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y es por este medio por el cual venimos a ser librados de aquella ley de pecado y de muerte. Y es que lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros fue algo realmente asombroso, glorioso, pues el Hijo de Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra me hace ver y entender la manera en la que Jesús nos manda a vivir, la manera en la que Él anduvo y Él pudo vivir, la manera en la cual nos manda a vivir, que es conforme al Espíritu, y el cual nos hace entender que el ocuparnos de la carne es muerte, pero que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Él nos manda a vivir en obediencia y en santidad, rechazando el pecado en todas sus formas, revestidos de sus nuevas vestiduras, de la nueva forma de vida, de la nueva forma de vivir en Cristo Jesús, guiados solo por el Espíritu Santo, estando bajo su control y dirección todo el tiempo, viviendo la ley del Espíritu de vida. El ocuparte del Espíritu te llevará a la vida y paz. Pero el ocuparte de la carne te hace esclavo de la ley del pecado y la muerte. El vivir en la desobediencia, en la rebeldía,
aprobando el pecado, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, revestidos de vestiduras sucias, manchadas y rotas, aprobando esta nueva forma de vida diariamente en sus vidas, guiados por la ley del pecado y la muerte, por sus propios caminos y pensamientos, direccionados y bajo el control de la ley del pecado, viviendo esta desobediencia en la carne físicamente, espiritualmente. Pero ¿qué dice la palabra? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios? Los designios de la carne son todos aquellos pensamientos y todas aquellas acciones y deseos que se centran en nuestras necesidades pecaminosas, en todos aquellos deseos carnales que podemos tener, todo aquello que no se sujeta a la ley de Dios y que tampoco puede, así lo establece la palabra. Y dice la palabra de Dios que todos los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que vive en su carne totalmente no puede decir agradar a Dios, o no puede creer que le está agradando de esta manera, porque la palabra dice que no le agrada a Él. La manera de vivir en la carne no es agradable a Dios. Y nos dice que como hijos de Dios no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Y hace referencia, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esta palabra me hace entender que el ser hijo de Dios te lleva a vivir una vida en el Espíritu, a desear lo espiritual, a todo aquello que le agrada a Dios, a cumplir su palabra, sus mandamientos, a vivir en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu de Dios, andando conforme a Él le agrada. Y es que si no vivimos de esta manera, el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. Como hijos de Dios todos tenemos al Espíritu Santo, pues cuando venimos al conocimiento de Cristo, hemos sido libres de la ley del pecado y de la muerte, pues ahora gobierna la ley del Espíritu de vida en nuestras vidas. Ahora hemos adquirido al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo nos lleva a vivir en el Espíritu, a vivir la palabra de Dios, a vivir el poder de ella y del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, dándonos a conocer todos los frutos que provienen de Él, andando en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza y en todo aquello que es agradable a Dios. Pues dice la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. No podemos decir que vivimos una vida en el Espíritu si no estamos dando testimonio de Él. No podemos engañar a Dios ni engañarnos nosotros mismos. Y dice su palabra que si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando Cristo está en nosotros, verdaderamente dice su palabra que el pecado está muerto, pues Él venció a la muerte en aquella cruz del Calvario, y que el Espíritu vive a causa de la justicia. Como hijos de Dios luchamos para no pecar, porque ya conocemos de nuestro Dios y todo lo que podríamos pasar, todo aquello que podría venir a nuestras vidas, todas aquellas consecuencias del pecado, y luchamos contra todo eso, sabiendo que aunque mora en nuestras vidas, aquella naturaleza pecaminosa no debe de tener dominio sobre nuestras vidas. Y en Romanos 7, 17 y 18 nos dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice su palabra, lo que mora en mí, todo aquello pecaminoso que mora en nuestra carne, que sabemos que ahí está en nosotros, como creyentes aún cristianos. Pero si andamos en la vida en la cual nos manda Cristo, viviendo en el Espíritu, andando activos en nuestra fe, constantemente en Cristo, en lo que Él establece, en lo que Él nos manda, en lo que Él hizo por cada uno de nosotros en sus mandamientos, activos en el Espíritu, viviendo en lo que a Él le agrada,
no a nosotros mismos, tendremos a nuestra carne sometida, inactiva, sin causarnos ningún problema. Ahí va a estar. Y es que aunque ésta more en nuestras vidas, la carne, andando en el Espíritu y viviendo de esta manera, por medio de nuestro Señor Jesucristo, esta está dominada, completamente apagada. Esto es vivir en el Espíritu. Y en Romanos 6:1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es que dice su palabra que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto quiere decir que donde hay pecado, donde abunda el pecado, la gracia viene a sobreabundar más. La gracia superabundada. Y que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó para la justicia de vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo en aquel sacrificio en la cruz. La gracia viene a reinar para vida por la justicia de Dios, es decir, aquello que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Y es que esto no quiere decir que solo porque la gracia sea mayor que el pecado, el cristiano o el creyente tiene licencia para pecar, tenga la libertad para pecar, para seguir en sus pecados y en esa manera de vivir, viviendo en la carne. Y esto hoy en día me ha tocado ver y escuchar a muchas personas que andando en sus deseos carnales, hacen cosas y acciones que van en contra de lo que establece la palabra del Señor, haciendo mención de la gracia de Dios, andando en sus propios caminos y deseos, viviendo una vida en la carne, siendo hijos de Dios, teniendo al Espíritu Santo en sus vidas, pero inactivo, no llevando una vida en el Espíritu, no viviendo en el Espíritu, engañando y engañados ellos mismos, direccionados a la ley del pecado y la muerte. Y es que la palabra del Señor es clara, pues aquí mismo nos los dice, que de ninguna manera podemos perseverar en el pecado, porque los que hemos muerto al pecado no podemos vivir aún en él. Como hijos de Dios debemos de saber que fuimos bautizados en su muerte, fuimos sepultados con él, que fuimos plantados con él y que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta palabra nos manda a vivir en santidad, andar en santidad, a que no dejemos que el pecado reine en nuestras vidas, en nuestro cuerpo mortal, hablando de lo espiritual y lo físico. Que esa naturaleza pecaminosa no nos domine, pues si andamos como creyentes en la carne, esa naturaleza pecaminosa volverá a ejercer dominio sobre nuestras vidas, sobre nosotros, sobre ese creyente que no anda conforme al Espíritu. Si como hijos de Dios no tenemos nuestra mirada constantemente en Cristo, estamos expuestos a esto, a que el pecado, a que la carne domine nuestro ser. Y esas concupiscencias de las que habla esta palabra, haciendo mención el pecado en vuestro cuerpo, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, quiere decir todas aquellas lujurias impías llevadas a cabo en el cuerpo mortal, a lo que nos exponemos al andar de esta manera. Y dice la palabra aquí mismo que no prestemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿De qué manera viene a ser esto posible? Cuando tú prestas atención a todo aquello que no proviene de Dios con tus oídos, cuando pones la mirada en el hombre, viendo aquel defecto que hay en él, cuando llevas tus manos a hacer aquello que no le agrada al Señor, cuando andas en caminos que no son de su agrado,
Cuando usas tu boca para todo menos para hablar palabra del Señor o instruir, sino que es usada para destrucción, cuando usas tus ojos para ver lo desagradable y cuando el cuerpo es utilizado para exhibirlo, para mostrar aquellos atributos, ya sea como mujer o hombre, mostrando aquello que te parece sensual a ti y a los demás, vistiendo de una manera muy provocativa, con cero pudor y respeto. De esto nos habla esta palabra de no prestar nuestros miembros a la iniquidad, antes presentados a Dios, presentados a Él como instrumentos de justicia. Y es que vivir en el Espíritu nos pudiera parecer difícil, pero no imposible. Y es que hoy en día estamos viviendo tiempos en donde muchos dicen que Dios ve el corazón y nada más, en vivir en la gracia y no bajo la ley, pero al leer su palabra y escudriñarla, Él nos manda a vivir completamente en el Espíritu, juntamente con todos nuestros miembros. Él no solo ve el corazón, sino que también ve la mente y cada uno de nuestros miembros. Y es que Pablo decía, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y es que cuando la gracia de Dios vino a nuestras vidas, vino a darnos la libertad de vivir una manera santa a través de Cristo Jesús, a través de Él. Pero no nos vino a ser dada para tener licencia para seguir pecando, pues todo aquel hijo de Dios, todo aquel creyente aborrece el pecado, porque Dios aborrece al pecado. Y en Romanos 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto erais esclavo del pecado, ahora eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tienes acerca de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzan? Porque el fin de ella es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo hijo de Dios debe de vivir en el Espíritu, pues venimos a ser libres de esta ley del pecado y de la muerte cuando hemos acudido a Dios, cuando hemos acudido a Él verdaderamente arrepentidos con un corazón contrito y humillado ante Él, pues solo a través de Él venimos a ser justificados por la fe, el cual es Jesucristo, el único en justificar y redimir, en cambiar tu pecado, mi pecado, que era la muerte, por la salvación. Quien nos saca de esa ley del pecado y muerte es solamente Cristo Jesús. Solo Él nos declara libres y justos y santos a nosotros los cuales vivíamos en pecado, haciéndolo posible a través de la fe en Cristo Jesús. Y una vez que hemos sido libres en su nombre, Él nos manda a vivir en el Espíritu y a no entretenernos en nuestros deseos o satisfacciones de la carne. Vivir de esta manera en el Espíritu es posible a través de nuestra debilidad, a través de esa debilidad la cual es reconocer a Dios verdaderamente en nuestras vidas, viviendo su santa palabra en santidad, siendo santos en todo, siendo santos en todos nuestros miembros, mostrando todo el tiempo la santidad, tanto en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, siendo cuidadosos aún de todos nuestros miembros, cada uno de los miembros que el Señor ha puesto en nuestro cuerpo, cuidando de nuestra vida, en donde andamos, en cómo vestimos, en lo que escuchamos, en lo que hablamos,
en lo que pensamos o imaginamos y decimos. Absolutamente en todo. Como hijos de Dios, necesitamos vivir en el Espíritu todos nuestros días, pues dice su palabra, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Luchemos para que nuestro espíritu siempre sea más fuerte que nuestra carne, que sea siempre el Espíritu reluciendo nuestras vidas, que sean los deseos del Espíritu más que nuestros deseos carnales. Hoy te comparto esta palabra, esperando que sea de bendición para tu vida como lo fue para mi vida, y la cual me puso a examinar la manera en la que andaba, la manera en la que pensaba, y todo aquello que estaba deseando, haciéndome ver el camino por el cual estoy caminando, si por aquel de la ley del espíritu de vida o por aquel del pecado y la muerte, y haciéndome entender que como hijos de Dios tenemos postura, tenemos integridad y tenemos valor, y tenemos establecida ya una forma y manera de vivir, la cual viene a ser guiada a través del Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu fue una hermosa palabra que ha sido de bendición a mi vida, que ha sido aplicada y que a través del Espíritu Santo he podido seguir caminando en fe, reconociendo aquella debilidad que hay en mí como ser humano creada de esta manera, para así poder reconocer y poder ver aquellas fuerzas que provienen de Dios, que vienen de parte de Él, en aquellos días en donde reconozco que mis fuerzas no bastan para seguir, sino que son sus fuerzas las que me hacen proseguir, seguir caminando y seguir avanzando. Por eso dice su palabra que por cuanto más débiles somos, fuertes somos en Él. Hablándote de una debilidad física y espiritual, hoy te comparto esta valiosa palabra. Bendiciones, tu amiga y hermana Joana Núñez.